Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana que transmitimos semanalmente a través de UChile TV. El tema de hoy es uno que está en las primeras preocupaciones de la ciudadanía hace mucho tiempo, pero algo se ha acentuado y es la delincuencia. Hay cifras inquietantes, homicidios, armas de fuego, robo de vehículos, encerronas, una serie de aspectos que han tenido con mucha preocupación y temor a la ciudadanía, con mucha ocupación a las autoridades, y es lo que nos convoca en esta jornada con invitados muy conocedores del tema. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que UChile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital. Para la región metropolitana, Chillán y Temuco, estamos en la señal 11.2. En el caso de Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia nos puede encontrar en el 10.2. Pero además tenemos streaming, así que puede ver toda nuestra programación en directo por uchiletv.cl. Y por supuesto nuestras cuentas en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, en @uchiletv. El correo electrónico también, canal uchiletv@uchile.cl. Pero antes de comenzar la conversación con los y las invitadas especiales que tenemos hoy día para abordar el problema de la delincuencia, vamos a revisar algunos datos de nuestra sección, el Explicómetro. A ver, cuáles son las cifras actuales en materia de delincuencia, qué tipo de delitos son los que más han aumentado, dónde ocurren con mayor frecuencia, cuál es la percepción ciudadana en materia de seguridad. Todas estas preguntas nos las responde el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula. Chile estaría viviendo el peor momento en materia de seguridad desde el regreso de la democracia. Así al menos lo afirmó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vargas, en abril pasado. Según las estadísticas, hubo un aumento de un 28,7% en los homicidios durante el primer semestre del 2022. Si bien los delitos menores, como el robo por sorpresa, disminuyeron, hubo una alza significativa en los crímenes con armas de fuego. Así, entre enero y julio del 2021, se registraron 166 homicidios con armas de fuego, mientras que en el mismo periodo del 2022 hubieron 256 casos. Por otra parte, tenemos las encerronas, o como se conoce coloquialmente a los robos con violencia de automóviles, que aumentaron en un 108% durante el primer semestre del 2022. El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció recientemente un Plan Nacional de Seguridad. Este plan contempla una treintena de medidas, entre ellas la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, la reforma a las policías y el fortalecimiento de los municipios en este tema. Además, se anunció que se trabajará en conjunto sobre el robo de vehículos en una mesa de trabajo entre el Ministerio Público, las policías y la Subsecretaría de Prevención del Delito. La percepción de la seguridad también ha empeorado. Según la última encuesta nacional de seguridad urbana, un 89,6% de los encuestados dijo sentirse inseguro, lo que significa un récord en esta medición. Además, durante los últimos 3 años, la encuesta que realiza Paz Ciudadana desde principios del 2000 ha registrado cifras más preocupantes. En la última edición de esta encuesta del 2021, 3 de cada 10 encuestados dijo haber sido víctima de un robo o de un intento de robo en los últimos 6 meses. Si bien la ocurrencia de delitos es transversal a todo el país, durante las últimas semanas se ha puesto énfasis en las encerronas que ocurren en las autopistas. En la región metropolitana, además, existen algunas zonas que han sido víctimas en mayor frecuencia de este tipo de delitos. Por ejemplo, el barrio Meix en Estación Central, durante enero a mayo, sufrió 835 delitos de alta connotación social. Entre ellos, 3 homicidios, 2 violaciones, 46 lesiones, 387 robos y 397 hurtos.
En ese mismo periodo se logró detener a 65 personas. La zona norte del país también ha sido una de las más afectadas por el aumento de los delitos, con la llegada de bandas organizadas e internacionales que están operando en territorio nacional. En este contexto, el fiscal regional de Tarapacá dijo en la revista El Sábado, en mayo pasado, que de no ponerse atajo a esta situación, nuestra frontera podría convertirse en una zona terrible, al igual que la frontera de México o la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Si bien las razones para el aumento de delitos violentos son multifactoriales, según el propio subsecretario de la Prevención del Delito, esto se debe al aumento del uso de armas de fuego. Además, existiría un problema cultural asociado al crimen organizado y al narcotráfico, donde bandas lideradas por personas muy jóvenes miden su poder en cuanto a la cantidad de armas que poseen. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Muy bien, y después de esa panorámica informativa que nos ha entregado Aldo Vidal, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Alejandra Luné, que es socióloga, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, también del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y del Instituto Milenio para la Investigación de Violencia y Democracia, Biodemos. Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Yasna, y gracias por la invitación. Y le damos la bienvenida también al alcalde de San Ramón, abogado, ex concejal y muy ocupado en el tema que nos ocupa hoy, Gustavo Toro. ¿Qué tal? Bienvenido. Gusto en saludar, Yasna, también a todas las personas que siguen el programa. Alcalde, partamos con la evidencia empírica, porque según el Observatorio de Seguridad de la Zona Sur, una de las comunas importantes de la zona es la suya, el 60% de los homicidios se concentra en ese sector y el 34% de los delitos de toda la región vinculados a armas de fuego. ¿Qué pasa? ¿Cómo describiría el panorama de incremento de la delincuencia en su comuna en particular, en la zona sur en general? Bueno, sí, efectivamente los datos son muy duros en la zona sur de la región metropolitana. A eso se suma el índice también de narcotráfico que existe. De hecho, el año 2021, la zona sur incautó más del 75% de la droga a nivel regional, más de 15.000 kilos de droga que fueron incautados por la Fiscalía. Y la verdad es que yo creo que obedece a dos factores. Por un lado, tiene que ver con la exclusión social que se viene dando a principios, desde mediados de los 60, donde se margina la gente más vulnerable, más pobre, donde no tan solo se expulsa de la ciudad, sino también de las oportunidades, y empieza a generar algunos barrios que son más conflictivos. Eso, la verdad, genera falta de oportunidades, falta de educación, falta de trabajo, y muchas personas optan por la delincuencia, optan también por un estilo de vida, y a veces ni siquiera optan porque es una cuestión que viene desde el nacimiento de la familia por el tema delictual. Yo lo he podido experimentar y ver muchas personas que se dedican a la delincuencia, no es porque les guste, es porque no han tenido ninguna opción de vida, porque también la sociedad no les ha entregado ninguna oportunidad en torno a poder salir adelante. Tenemos gente que nunca ha ingresado a la escolaridad, personas que nunca tuvieron la oportunidad tampoco de un trabajo digno. Entonces, las condiciones en las que se formó Chile, yo creo que a partir de los años 60, y cómo se distribuyó el sistema habitacional y social, creo que le hizo muy mal, ¿ya? En torno a la justicia que uno espera social para equiparar de una u otra manera la cancha, teniendo a los ricos en un sector y teniendo a los pobres en otro sector. Y lo segundo que también creo que es bastante importante, es decir, que se ha producido también un fenómeno en el último tiempo que tiene que ver con la gran cantidad de migrantes que han llegado al sector sur. No digo que los migrantes le hacen mal, por el contrario, hay muchos migrantes que le hacen muy bien, pero sí probablemente no existe un filtro o un control, y nos hemos encontrado con muchas bandas
principalmente sudamericanas, de Colombia, Venezuela, que están operando en nuestro sector y que tienen vínculos con el narcotráfico. Yo apunto a que el gran problema que tenemos hoy día está vinculado directamente a tres problemáticas. Uno, el crimen organizado; segundo, al tráfico de armas; y tercero, al tráfico de drogas. Todo, por supuesto, está vinculado a generar riqueza, generar dinero, y de una u otra manera también se ven involucradas las personas que viven en nuestras comunas. Hay un supuesto instalado o por lo menos defendido por algunos actores que analizan el fenómeno, que plantea primero un incremento. No es coincidente con las cifras porque además la base de comparación durante la pandemia impide hacer un seguimiento riguroso en ese sentido. Pero hay un supuesto de que esto está vinculado también al estallido social, además del fenómeno migratorio que describe el alcalde Toro. Alejandra, me gustaría ver o saber cuál es la mirada que tú tienes desde la perspectiva sociológica, desde la academia. Sí, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con el alcalde, que aquí hay factores que hacen que los delitos y este tipo de delitos se concentren en determinados territorios que tienen data de mucho más largo plazo, y también factores que son más gatillantes, más de mediano o corto plazo. El supuesto sobre el estallido social, la verdad no lo había escuchado, Yasna, me llama por lejos un poco la atención, ¿no? Lo que uno podría esperar más bien como factor de mediano y corto alcance a la base de este aumento de la criminalidad más violenta, tiene que ver más bien con el modelamiento del efecto del confinamiento y la cierre de fronteras durante la pandemia, que podría haber llevado a explicar la mayor concentración de drogas y armas, ¿no?, en los territorios por donde antes, si bien existía, circulaban un poco más hacia afuera del país. Y eso es una hipótesis que se tiene que modelar y testear, más que el estallido social propiamente tal desde ese punto de vista. Y O sea, también se concentró durante la pandemia, no fluyó hacia el exterior. Esa es la hipótesis. claro, Sí. claro. Y eso no solamente para Chile, eso es para América Latina en general y el resto del mundo. Pero además de eso, igual hay un dato importante: los delitos por homicidio vienen subiendo hace 10 años, ¿no? Ahora hemos encontrado una variación mucho más alta el último semestre. Al mismo tiempo que los delitos comunes bajan, subió mucho el delito de homicidio, pero es una tendencia que veníamos observando más allá de los 2 o 3 últimos años en el país. Alcalde, otro aspecto que ha resaltado mucho por el impacto emocional también que genera, por las consecuencias sociales que implica, es la participación de menores, niños, niñas, adolescentes, particularmente en este fenómeno que se ha tomado los medios de comunicación de las encerronas, la venta para venta de autos. Hay muchos niños. ¿Tiene algo que ver la deserción escolar que se produjo durante la pandemia? ¿Qué explicación se le puede dar a partir de la experiencia concreta de su comuna? Sí, tiene mucho que ver con la deserción escolar, pero también hay un fenómeno delictual que tiene que ver con el círculo delictual familiar que se da. Lo digo un poquito desde la experiencia de haber trabajado en la cárcel de mujeres, en una fundación de reinserción. Y fíjate que una de las problemáticas que nosotros teníamos que enfrentar era la mujer presa. La mujer presa no produce el mismo fenómeno social que el hombre preso, porque el hombre preso, la mujer queda en la casa con los hijos y la mujer se encarga de sacar adelante igual la familia. Hay miles de casos de mujeres que solas sacan adelante y son proveedoras, son cuidadoras, la hacen todas. Y salen hijos bien, y no hay problema. Sin embargo, el fenómeno es muy distinto cuando la mujer cae presa. Cuando la mujer cae presa, normalmente el hombre no se hace cargo de la familia y los hijos quedan ahí al abandono. El hombre piensa que van a educarse, se lo encarga a otra persona, y ahí es donde se pierde un poco esto, y vemos niños que no tienen la contención, no tienen tampoco el cariño, no tienen los valores. Y fíjate que lo más triste de todo es el fenómeno de la mujer detenida, que no es menor. Estamos hablando, por ejemplo, en el CPF de Santiago, del San Joaquín, que son mujeres ya condenadas,
estamos hablando de cerca de 800 mujeres que están cumpliendo condena, y prisión preventiva, estamos más o menos en un orden similar en la cárcel de San Miguel. Entonces, estamos hablando de más o menos 1.500 familias, ya que no tienen la presencia de la madre. Y en esto, disculpen que sea un poquito enfático en esto, pero es muy importante el arraigo familiar y la línea que puede haber de contención y también de apoyo en todo lo que tiene que ver el proceso formativo en la primera instancia. Y quiero ser enfático porque creo que desde ahí los hombres no cumplimos el rol, ¿ya?, que deberíamos tener. Probablemente hay algunas excepciones, sin duda, pero en la magnitud que esto involucra. Y lo llamativo es que las mujeres en general no cometen, ¿ya?, grandes delitos. Si uno empieza a revisar las cifras, por ejemplo, que maneja el Ministerio Público, nos damos cuenta que la población penal femenina en Chile no alcanza entre el 5 y el 7%. Y los delitos por los cuales están condenadas, en un 90% son de microtráfico y tienen vinculación porque han sido parejas o están involucradas con hombres que están vinculados al micro o narcotráfico. Pero no estamos hablando de grandes delitos que no así en el fenómeno delictual de los hombres. Eso creo que es un factor totalmente gatillante cuando dejamos a los niños abandonados desde temprana edad, y el círculo de la pobreza delictual, en definitiva, sigue, se mantiene a través del tiempo. Alejandra, ¿tú compartes esa visión? Porque es interesante además analizar el aspecto familia, la contención, para explicarse la participación de pequeños en el delito. Sin duda, y también consignar que dentro de los datos de infracción de ley juvenil, así como las mujeres participan poco en el delito, los jóvenes y los niños también. O sea, en el fondo también hay que empezar como a limpiar con datos esta imagen de que el delito está desbordado en manos de niños y jóvenes. Claramente hoy día, no hoy día, hace unos 5 o 10 años ya venimos observando que se reduce mucho la edad en la infracción juvenil, pero los jóvenes y niños que participan en delitos no son más del 5% del total de la población infractora. Entonces también todavía estamos a tiempo de hacer políticas públicas y planes y programas que puedan atender a toda esta concatenación de factores sociales, económicos, urbanos también, que se concentran en determinados territorios y en determinados hogares en esos territorios, claramente con esta dimensión social, económica, cultural que tiene la criminalidad en estos barrios. Y la zona sur, desde 2000 en adelante, que viene concentrando, por lo que mismo decía el alcalde, esta concatenación de factores de riesgo, ¿no?, de distintas escalas, familia, individual, familiar, del barrio, de la comuna y de la ciudad, ¿no? Son territorios urbanos segregados, donde hay mucha precariedad material, no digo social, pero material, económica, por cierto, donde finalmente los niños no tienen, los niños adolescentes, para no hablar de los niños menores de 8 años, que ahí son otros los factores que inciden, y esa participación es muy bajita o casi nula, pero entre la edad entre los 8 y los 15 años, que no es solo en Chile, a nivel internacional también existen factores que es no tener acceso a ocupación sana del tiempo libre, no tener acceso a programas de salud mental, no tener a programas de calidad de reinserción escolar. Todos esos factores inciden para que los jóvenes puedan mantenerse en la carrera delictual, principalmente. Ahora, esa cifra tiende a caer después de los 17 años. El mayor, disculpen el concepto, pero el mayor stock en el fondo de participación juvenil en esto tiene que ver entre los 11 y los 16 años, en delitos de distintas montas. Eso después tiende a caer. Y los factores que más inciden para que esos jóvenes ingresen a la carrera delictual y adolescentes tiene que ver básicamente con la cultura del grupo de pares, que es lo que están haciendo el grupo de pares, y de que no le estamos dando una oferta atractiva a esos jóvenes para hacer otras cosas cuando están desescolarizados. O sea, no los escolarizamos, pero tampoco le estamos ofreciendo alternativas que sean llamativas y de interés para ellos.
Me refiero a cultura, cultura, arte, deporte, que es lo que la experiencia internacional muestra que es más efectivo como factor de protección en ese grupo social. Ahora, esa causa que tiene también como consecuencia una respuesta preventiva, se remonta a más de 10 años atrás. Y sin embargo son los últimos 10 años los que han experimentado mayor aumento. Entonces, ¿no sería el factor determinante, o sí? Es que se van acumulando las causas, Yasna. En el fondo esto no es como lo que ocurre en el último año, 2 o 3 últimos años. Finalmente son sedimentos que se van cuajando finalmente en estos territorios y en estos niños y en estos grupos sociales a lo largo del tiempo. Y desde esa perspectiva, un poco lo que decía el mismo alcalde, o sea, hay que atender como con medidas de corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que en Chile nosotros hemos privilegiado el control del delito por sobre la prevención del delito desde el año 2000 en adelante. Entonces, cuando tú analizas la oferta social en términos de factores de protección, es muy pequeña, es muy focalizada, en cambio se analiza todo lo que gastamos en policías, en cárceles, es muchísimo mayor. Entonces una sociedad, para dar una perspectiva como más global, que ha decidido controlar y castigar a los jóvenes o niños o la infracción de ley, pero que no pone lo mismo, ni el mismo esfuerzo ni económico ni de política pública en atender las causas más profundas que hay a la base de estos problemas, lamentablemente estas cifras van a seguir aumentando. Alcalde Gustavo Toro, socióloga Alejandra Lunecki, vamos a ir a una pausa chiquitita para volver y seguir conversando sobre este tema. Y después de esta pausa retomamos la conversación con el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, la socióloga y experta en el tema que nos ocupa hoy día sobre delincuencia, Alejandra Lunecki. Alcalde, Alejandra, antes de irnos a la pausa, mencionaba cómo estamos en un déficit ya endémico, histórico, de respuesta preventiva, rezagada por una respuesta más represiva, que evidentemente ambas se necesitan, pero hay un predominio de una y otra. Ahora, eso se puede comprender o se puede encontrar razones completamente evidentes del fracaso en esta materia respecto de los jóvenes, por ejemplo, los fenómenos tradicionales de la delincuencia. Pero tal como usted nos ha contado, hay innovaciones bien interesantes o bien inquietantes también respecto de la manera en que la forma que está tomando el crimen organizado, sobre todo. Experiencias distintas a las que habíamos vivido, mayores niveles de violencia, la injerencia que en esto tiene no la inmigración, sino que los parásitos de la inmigración, que son la delincuencia con una cultura delincuencial distinta, y eso requiere respuestas represivas, más allá de medidas mientras tanto o paralelamente mascar chicle, pero hay que caminar. ¿Cómo se puede concretar esto en la comuna de San Ramón? ¿Y qué experiencia ha habido en lo poco que se ha acumulado de estas nuevas realidades? Bueno, en la misma línea de lo que señala Alejandra, el problema grande es que no se ha generado política en torno a lo que es la prevención y una gran inversión. Nos decía el subsecretario de Prevención del Delito hace una semana atrás que menos del 5% se invierte en prevención y el 95% en lo que es persecución y castigo. Lo que uno viene a decir, bueno, la verdad es que es demasiado lo poco que se invierte en prevención, y de hecho si uno empieza a revisar el per cápita que uno recibe por parte del Estado para trabajar en temas de prevención, que es el rol de las municipalidades, dejar claro en eso, porque las municipalidades solamente hacemos prevención por mandato legal, nosotros no podemos perseguir los delitos, ¿ya? Y por eso también yo tampoco estoy de acuerdo en crear una policía municipal. Nuestros inspectores colaboran en mantener el orden, pero no perseguimos delincuentes, ¿ya? Eso es tarea de policías. La inversión es bastante poca. En San Ramón
en San Ramón llega a eso de los 2.000 pesos per cápita al año. 2.000 pesos al año per cápita. Usted sabe que 2.000 pesos cuesta una ampolleta. Y hay comunas, por ejemplo, como Lo Espejo, que ya es más vergonzoso, que llega a ser a 250 pesos per cápita. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué ha estado la política pública en torno a la inversión en temas preventivos? Y la verdad es que no ha estado nomás. No ha estado porque no se ha invertido, no se ha apoyado. Los alcaldes y alcaldesas de Chile, siempre lo decimos, somos la primera línea del Estado con nuestros vecinos. Y además, si alguien que ha hecho la pega este último tiempo hemos sido los alcaldes, el tema de la pandemia, que hemos podido llegar rápidamente y generar algunas políticas que generan impacto, y de hecho estamos bien evaluados como gremio. Estamos dentro de las 5 instituciones más valoradas por las personas. Y eso tiene que verse reflejado también en un mayor apoyo. Aquí hay un problema grande que tiene que ver con el fracaso del Estado en la política pública de prevención en temas delictual. Es más, el Estado hoy día, la Fiscalía, trabaja en base a resultados y no a un centro observatorio. Recién estamos creando un centro observatorio delictual para toda la zona sur, que es una inversión que está haciendo el gobierno regional de 1.000 millones de pesos, pero todavía no va a operar como en 3 meses más, que recién se aprobó, pero toda la política ha generado en base a los resultados delictuales que tienen de cuántos presos, cuántos delitos, y creo que el enfoque está mal hecho, porque fíjate que uno de los factores que por lo menos nosotros vimos en San Ramón, y a raíz de todo lo que ocurrió con los hechos delictuales del municipal, es que poca gente denuncia, ¿ya? Denuncia, y hay temor en denunciar. Entonces, cuando tú mides el efecto del delito en la sociedad en base a la denuncia, creo que no es un elemento que es real. Muchas personas prefieren no denunciar al narco porque el narco es su vecino y después sabe quién lo denunció y se la va a cobrar. Y se la va a cobrar con sus hijos, con su propiedad, con sus bienes, etc. Entonces, claro, el fenómeno no está bien abordado. Tiene que haber una mayor inversión. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo generando recursos que no tenemos, y además tiene que haber una mayor conexión de los distintos agentes o actores que estamos hoy día involucrados en esto. Llámese policía, llámese fiscalía, Ministerio del Interior. Cada una de las personas que formamos o somos parte, tenemos que dialogar y también generar un impacto con la comunidad, porque si uno no involucra a la comunidad en temas tan importantes como la seguridad y no lo escucha, la verdad es que es re difícil. En la misma línea de lo que decía Alejandra, si uno abandona el barrio, si uno no genera políticas en torno a la cultura, el arte, el deporte, la verdad es que es muy difícil ganarle a la delincuencia. Si no vamos a ganarle a la delincuencia metiendo más carabineros o más represión, vamos a ganar en la medida en que seamos capaces de generar mayores oportunidades y generar también mejores políticas en torno al desarrollo de las personas. Sí, ahí hay una incidencia importante del factor político, porque la presión social y política que se produce es la de la respuesta fácil, el populismo punitivo y los resultados inmediatos. La gente quiere ver operativos, quiere ver presos, aunque después puedan salir porque no hay un trabajo de inteligencia adecuado detrás de eso. Y eso va alimentando un círculo vicioso de abordaje cortoplacista sin la dimensión preventiva. Pero también es cierto que la sociedad necesita señales de voluntad política de sus autoridades para enfrentar esto. Y esas no se ven en las medidas preventivas. Entonces, ¿cómo se trabaja paralelamente, por ejemplo, con una institución tan deficitaria en esta materia como Carabineros y tan exigida al mismo tiempo, Alejandra? Yo estoy muy de acuerdo con lo que está señalando Yasna, y hay que trabajar en distintas escalas y a distintas velocidades. Yo creo que hay que partir por ahí. Y hay que hacer más prevención y mejor control. Y también los estudios que nosotros hemos realizado nos dan cuenta de dos cosas desde la respuesta estatal. La hiperfocalización de recursos no solamente es muy poco, como dice el alcalde en términos cuantitativos, en términos de recursos económicos, sino que se hiperfocaliza. Entonces, cuando nosotros hicimos estudios y le pregunté, en los 33 barrios priorizados por las políticas de seguridad del gobierno, los más peligrosos, entre comillas, le preguntábamos a las personas si conocían ofertas de consumo de droga, contra violencia intrafamiliar,
y cuál era su evaluación, era una encuesta de evaluación, sobre el 70% en todos los ítems nadie conocía esos programas. Eso te habla todavía de esa escasez en ese sentido. Pero cuando también les preguntamos sobre la policía, lo que tú tienes son dos cosas. Por un lado, una subvigilancia en estos territorios, la policía no está. Por un lado, las personas te dicen, si usted frente a un problema, ¿a quién llamaría? A Carabineros. La persona sigue manifestando, incluso esta encuesta fue el 2019, señalando lo que eso influyó en la imagen de Carabineros, a Carabineros porque son los que tienen mayor despliegue territorial en el país, en todas partes, ¿no? Cuando usted ha llamado a Carabineros, ¿cómo es la respuesta? Carabineros llega, pero llega tarde. Y cuando les preguntas cuánto tarde, 4 o 5 horas tarde. Entonces hay un despoliciamiento en estos territorios que es muy fuerte y es muy evidente. Y en ese sentido, entiendo que hoy día se está trabajando sobre políticas de redistribución policial y tener acceso a esa información que no necesariamente desde el poder civil se tiene. Y eso no solamente los académicos no tenemos información, a veces los alcaldes tienen información, pero la policía no está obligada a decirte cómo ellos distribuyen los recursos policiales. Y por otro lado, cuando las personas les preguntan si ha visto a fuerzas especiales el último mes o la última semana, el último año, sobre el 90% en su barrio, en su pequeño barrio, a fuerzas especiales. Si se los llevas esta pregunta a la semana o al mes, te dicen que por lo menos 1 o 2 veces en las últimas 2 semanas. Entonces tú tienes que la cara policial en los barrios más complejos es de despoliciamiento o a través de su mano más represiva. Y eso es una definición que se toma desde una institución policial con un control civil laxo respecto a la tarea policial. Entonces lo primero es que para recuperar y hacer una mejor policía hay que tener mayor mando civil sobre esta y tener más acceso a la información y que no sea esta caja negra, ¿no? de cómo opera en los territorios. Por otro lado, y lo que se ha hablado de todo lo que es el proceso de reforma policial, poder acceder a cómo se forman los policías, que tampoco se sabe muy bien, ni desde el control civil ciudadano, ni desde el poder político. O sea, el acceso a la formación policial, la policía se forma en sí misma. Si uno ve modelos comparados, te das cuenta que las policías pueden operar de una forma muy diferente. O sea, que se forman, que pueden complementar su formación en universidades o con mayor heterogeneidad, en el fondo de que no solamente estudian con policías y son formados por policías, sino por académicos, profesores, etcétera, que se trata de instituciones mucho mejor gestionadas en sus recursos internamente, con mayor transparencia de la gestión de los recursos, que son servicios policiales y no fuerzas policiales. La policía per se no es algo que yo digo que hay que terminar, pero efectivamente no tiene por qué ser militar per se. Y eso es algo que nosotros en Chile, con un solo modelo policial, nos es muy difícil entender que existen múltiples otros modelos de hacer policiamiento y hacer policía en la sociedad. Bueno, algo se innova en la propuesta de nueva constitución, como en el derecho a la seguridad o medio ambiente seguro, ¿verdad? Y eso te obliga a tener, como se consigna como derecho, te obliga a la distribución equitativa en los territorios. Bueno, ese ha sido uno de los énfasis de la actual administración, alcalde. Funciona más allá de la forma con cierta emergencia que se ha implementado con recursos escasos, pero está funcionando, va en la dirección correcta, cómo se evalúa desde la experiencia de edilicia. No sé, yo creo que no hay un gran avance. Principalmente las políticas que hoy día se están aplicando por ejemplo, de la redistribución de los carabineros, no creo que eso genere un impacto real, ¿ya? Yo sí tengo una muy buena opinión de carabineros porque trabajo con ellos todos los días, sé la labor que hacen, y de verdad que cuando uno los ve desplegados, con los pocos recursos que tienen, en San Ramón tenemos menos de 100 carabineros para una población de más de 90.000 habitantes, y esos 100 carabineros a 3 turnos y menos los que están de día administrativo, enfermos, vacaciones, etcétera. Al final uno ve que hay entre 15 y 20 carabineros en la comisaría desplegándose, pero hay un trabajo colaborativo.
siento tampoco vamos a sacar más carabineros de los que hay, sí, esa cuestión de que prácticamente necesitamos más carabineros y pedir, sí, es irreal, si los carabineros son los que son, y cada día son menos, porque si uno revisa los índices, el último tiempo, la deserción y también la falta de interés de estudiar o entrar a carabineros ha sido pero impresionante, creo que los últimos 5 años. El año pasado fue ya una cuestión que creo que bajó ya a una cifra histórica. Creo que la solución tampoco es meter a los militares en las poblaciones, ni vamos metiendo más armas y más represión. Hay que generar una política más acorde al acompañamiento comunitario, en la participación, y creo que muchas de estas cosas que pasan es por la falta de oportunidades. Aquí hay un caso muy concreto. ¿Qué pasa con el niño que crece en un pasaje de la comuna de San Ramón, que su padre es obrero de la construcción y se levanta a las 6 de la mañana y gana 400.000 pesos, versus su amigo que su papá es narcotraficante, vive 5 casas más allá y está todo el día el papá y le compra todo al niño, le compra los juegos, la ropa y tiene todo? ¿Cuáles son los parámetros de ese niño si no tiene una formación valórica fuerte? ¿Qué quiere ser ese niño? Entonces también ahí hay que presentarle oferta en cuanto al mundo. Pues si mira, en San Ramón nosotros recién estamos llevando el teatro musical, la danza contemporánea, cuestiones que no habían llegado nunca. Y puede ser como casi real, pero hay personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar ópera. Nunca en San Ramón, porque por lo que cuesta, por la posibilidad de ir a un teatro, y nosotros estamos haciéndolo. Entonces, son factores que, por supuesto, que tienen que ver en la transformación social y que involucran lo que nosotros queremos hacer, que es la prevención. Están funcionando, alcalde, volviendo al control, ¿eh? Están funcionando los instrumentos habituales de comuna segura, barrio seguro, plan cuadrante, o ya están superados. Yo creo que funcionan en la medida en que uno tenga recursos. Nosotros creamos la primera dirección de seguridad pública en San Ramón y tenemos 3 camionetas, tenemos 5 inspectores y 10 cámaras de televigilancia. Eso es nuestra seguridad comunal. Usted encontrará que cuando uno nos medimos, por ejemplo, con Vitacura, yo fui a visitar al alcalde, ese tiene 1000 cámaras de televigilancia, tiene 200 inspectores y tiene la misma población que nosotros. En la medida en que uno tenga recursos, sí. En la medida en que uno trabaje coordinado con las policías, con el Ministerio Público, sí. Y con los vecinos, que es fundamental. Si uno está aislado y no genera una buena política, creo que es botar la plata. Pero en general nosotros sí hemos disminuido con esta nueva dirección en un 40% los índices delictuales este año. Y ha sido crucial que hemos hecho patrullaje mixto, por ejemplo, en la entrada del metro antes de las 7 de la mañana. Ha sido crucial que nosotros hemos desarrollado una política también de un fono llamado. Ha sido crucial que nosotros ofrezcamos nuestros programas. Como decía Alejandra, o sea, mucha gente no sabe que, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de la mujer que atiende a las víctimas de violencia. Hoy día, que es la denuncia número 1 en San Ramón, la violencia intrafamiliar. Tenemos también el programa Lazo de la Subsecretaría de Prevención del Delito para los jóvenes infractores de ley. Entonces, toda su oferta tiene que ir acompañada también de una buena promoción, y el control está de la mano también en lo que nosotros generemos como acercamiento hacia los vecinos. De lo contrario, lo veo muy difícil de poder atacar el fenómeno delictual. Y se acabó el tiempo para seguir conversando este tema, que desde luego requiere profundizarlo muchísimo más. De todas maneras, 1.000.000 de gracias a la socióloga Alejandra Luneque y al alcalde Gustavo Toro por habernos ayudado a desmenuzar este problema y dado luces respecto de cómo analizarlo, cómo prevenirlo, cómo controlarlo. Alejandra, Gustavo, 1.000.000 de gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, buenas noches. Y así llegamos al término de nuestro programa de hoy, Palabra Ciudadana. Quiero recordarles que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de su señal digital. Tiene formas de comunicarse con nosotros a través de uchiletv.cl y en nuestras cuentas de redes sociales, @uchiletv. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, y también puede
contactarse a través del correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Por supuesto, además puede revivir nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Que tengan buenas noches.